De nuevo con nuestro programa Sábados de Tertulia en el Colegio, el área Contabilidad y Auditoría, el ciclo Principios, Normas y Estrategias, y el tema muy particular de este día, la revaluación, el modelo de revaluación de propiedad, planta y equipo intangible, y además de eso, la susceptibilidad que tiene el superávit por revalorización de ser capitalizado. En la primera sección estuvimos hablando sobre los principios, cuáles eran los principios que de una u otra manera se afectaban o prevalecían en el modelo de revaluación. En la segunda sesión estuvimos abordando cuáles son las normas que regulan ese modelo, qué aumenta en el activo, qué aumenta en el patrimonio y cuáles son las condiciones que ese aumento del patrimonio tiene para poder determinar si estamos sujetos o no a principios. Una cosa que nos quedó clara es que no está sujeto a principio, no hay una norma que lo regule, pero se está haciendo. Y no se está haciendo ahora, se hizo por mucho tiempo y ahora se está repitiendo de una otra manera por recomendaciones de la banca, recomendaciones incluso de asesores y bueno, ojalá y no sean recomendaciones de auditores, pero también nos han llegado comentarios de que hay auditores que están recomendando este proceso. Para la tercera sección, que es la sección estrategia, hemos invitado al licenciado Vicente Maurete, socio de la firma Naima Consultores, y él nos va a hablar un poco de la experiencia que él ha tenido en función de sus clientes o de los clientes que ha tenido que asesorar en virtud de haber llevado a cabo el modelo de revaluación y haber capitalizado. ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Y qué pretenden hacer posteriormente? Bienvenido, licenciado Vicente. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias al licenciado Reini y a la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos. Sí, efectivamente, en este punto yo creo que es un poquito de remembranza, porque estamos en un antes y un después. Un antes, como lo indicaba anteriormente usted, para el año de que se empezó la FC1, podíamos estar hablando de tener unos estados, de contar con unos superávit por revaluación, pero eso tenía una utilización o un fin muy específico, y era lo respondiente a lo que pudieran estar evaluando empresas en ese momento para efectos de riesgo, empresas que cotizaban en la bolsa de valores nacionales o en las bolsas de valores internacionales. Entonces tenían una función para ello. Yo más bien quisiera en este momento decir que sí, efectivamente están ocurriendo, que se están capitalizando el superávit por revaluación, y como bien nos han explicado los anteriores panelistas, esto está contradictorio a las normas y a los principios contables. Pero yo quisiera más bien que en este espacio sea el público el que nos diga si tienen conocimiento de las experiencias que ellos tienen, si en este momento se están consiguiendo con empresas, clientes que están haciendo el superávit por revaluación, capitalización de superávit por revaluación, y ahora más bien en los micrófonos a ustedes. A ver, en el público nos están haciendo preguntas a nosotros. ¿Tienen ustedes alguna experiencia de haberse conseguido una empresa donde han hecho la capitalización del superávit por revaluación? Para que nos comenten cómo la han hecho. No, pero la banca sí lo está solicitando. Hay bancas que dicen que traten de hacer el aumento de capital por eso. Bueno, eso es importante lo que el licenciado está indicando. La banca, ya nos estamos colocando que nuestra manera de poder funcionar, uno de los mecanismos para poder funcionar es buscar el financiamiento a través de la banca. Y ya hay una limitante que nos están colocando o nos están sugiriendo. Y siempre es importante como contadores públicos tomar en consideración que es un organismo, un órgano que nos está pidiendo, nos está recomendando. Y esa recomendación pasa por una evaluación, como lo venimos haciendo cada uno de los panelistas. Una evaluación desde el punto de vista contable, financiero, con criterios de principio y criterios con normas. Vamos a estar claros, el proceso de capitalización del superávit por revaluación es una acción que toma la empresa, es una acción que toma el contador. Pero al tomar la acción la empresa, nosotros como contadores tenemos que ver qué actuación vamos a llevar a cabo. Sí, es importante eso que está indicando el licenciado, porque realmente aquí hay que hacer una breve consideración. Estamos claros que aquí no estamos sentados para aumentar si procede o no procede el superávit por revaluación. Es una decisión que parte de la entidad. La entidad es la que decide. Yo simplemente, como contador independiente o como contador dependiente, aun cuando haya podido sugerir yo
que lo hicieran, no significa ello que parte de un hecho de que yo lo estoy avalando. Simplemente la empresa debe expresar, se debe expresar en la nota de los estados financieros que es responsabilidad de la empresa que está optando por reflejar dentro de sus estados financieros un superávit por evaluación. Pero ahí queda claro un punto bien importante y es como un mensaje que tenemos nosotros como contadores públicos. Las buenas prácticas de la contaduría pública pasan por entender que el contador público tiene dos actuaciones y tiene informes para actuar, como es el informe para la preparación de estado financiero y como son los informes de auditoría. Y bajo ese esquema, si vemos todo lo que vienen indicándonos los anteriores panelistas, tenemos los elementos para poder actuar cuando estamos haciendo preparación de estados financieros o cuando estamos haciendo una revisión o una auditoría de los estados financieros. Pero fíjense que en este proceso no solamente tenemos dos roles, tenemos tres roles. Entonces vamos a ver qué tenemos que hacer en cada uno de ellos, porque tenemos el primer rol. Como contador de la empresa, nosotros somos los que vamos a preparar el estado financiero antes y después para poder llevar al registrador mercantil el proceso de capitalización del superávit, ¿cierto? Después tenemos entonces el contador, que puede ser de la empresa o puede ser una persona externa, que va a preparar los estados financieros al cierre, que van a ser los estados financieros que van a estar auditados. Y después tenemos entonces nuestra actuación como auditor. Es decir, que tenemos la actuación de preparar los estados financieros donde se evidencie la capitalización. Como preparador de estados financieros al cierre donde está incluida esa capitalización, porque a lo mejor la capitalización se hizo en julio, pero hay que hacer los estados financieros del cierre de diciembre. Y por último, el auditor que va a auditar los estados financieros que tiene incorporado esa capitalización del superávit por revalorización. Entonces, ¿cuáles son desde su punto de vista, cuáles son nuestra actitud con respecto a cada uno de esos momentos? Bien, fíjense algo, nosotros pudiéramos estar planteándonos dos opciones en el momento que tenemos un estado financiero en el cual ya tenemos un cierre de ejercicio, tenemos una firme decisión de hacer un aumento de capital o mejor dicho, se hizo el aumento de capital en ese ejercicio, pero se hizo vía superávit por evaluación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos una actuación como personas que vamos a preparar la información, vamos a hacer el informe de preparación de los estados financieros y en ese momento tenemos que hacer revelaciones en las notas, donde está la nota de las políticas contables, para dejar claro que es una política adoptada por la entidad económica y dentro de sus marcos referenciales de estado financiero aplicados a las BENI, a las BENI o a las NIF. Segundo, si está optando para el capital, para el superávit por reparación como capital, en ese estado nosotros tenemos que agarrar la nota también de los estados financieros de capital y hacer la respectiva revelación que está haciendo y utilizando el método de revaluación de revaluación de activos fijos, superávit por revaluación y está capitalizando. En ese momento tú tienes una particularidad que nos pueden destacar los principios de las normas, que es el fin que tiene el estado financiero. ¿Es para fin específico o es para un fin general? Hay que también contextualizar ese aspecto. Y el otro aspecto sería desde el punto de vista como auditor. Yo tengo que hacer mi respectiva revelación en las notas de los estados financieros, donde hablo sobre las políticas contables que tiene la empresa que está adoptando. Y sobre esa base, dependiendo de materialidad, del monto que yo estoy usando o se está usando, debo tener una opinión de abstención con una salvedad, o la respectiva forma y manera que pudiera hacer es aplicar una nota ¿cómo se llama? Referida a una opinión a un párrafo de ¿cómo? De énfasis, a un párrafo de énfasis. Entonces, sobre ese esquema es importante tener algo claro. Es que esta actuación no queda tras bastidores en la empresa. Esta actuación tenemos que nosotros ir a un organismo como es el SAREN, que en este momento está aceptando estados financieros que tengan la capitalización del superávit por revaluación. Y si nosotros leemos la resolución 19 del SAREN, la misma lo contempla, son los mecanismos, ese es un instrumento para control de registro de los aumentos de capital.
pero la norma marco es el Código de Comercio. Este instrumento lo estamos consiguiendo que los registradores mercantiles están tomando, que dentro del artículo 18 se establece que se tomará como aumento de capital los aportes en efectivo en bienes, las capitalizaciones de acreencias, o el tercer punto es la corrección monetaria. Como bien nos lo explicó el licenciado, tenemos un aspecto que es la capitalización de superávit por revaluación y otro es la corrección monetaria. Dentro de las normas nos establecen qué es corrección monetaria y nos establecen que son superávit por revaluación. No es el hecho en este momento, pero tenemos la característica de que si estamos usando el superávit por revaluación como una medida de aumento de valor o disminución del activo para reconocer una capitalización en el patrimonio, en el capital, bien es cierto que tenemos que revelar que el mismo no cumple con las normas normas de información financiera o la técnica. Pero fíjese una cosa, que en el estudio previo que hicimos con las consultas, las entrevistas que hicimos con los registradores mercantiles, nos percatamos de algo bien interesante y que quiero compartirlo con ustedes para digamos, ver qué estrategia vamos a hacer con eso. Porque usted apunta dos cosas. Una, cuando yo voy a preparar, sea como contador de la empresa, que voy a preparar los estados antes y después, o sea como el contador externo o el contador de la empresa que va a preparar el cierre, la estrategia es revelar. O sea, debemos revelar. Esto fue lo que se hizo, porque no lo hizo el contador, sino que lo hizo la empresa. Lo que pasa es que el contador fue el que generó, digamos, la data como tal. Pero la estrategia, como nuestro rol de contador, lo se entiende, es revelar. Hacer las revelaciones correspondientes de qué fue lo que hizo la empresa para incrementar eso. Y cuando estoy como auditor, entonces la estrategia es la que hemos tenido siempre: evaluar la materialidad y determinar si va a una opinión modificada o qué tipo de opinión va a caracterizar el informe. Sí, eso es importante lo que estamos acotando, porque es lo siguiente: nosotros no podemos tomar los principios o las normas como una camisa de fuerza para que la organización no ejecute alguna estrategia que tenga, porque nos estamos consiguiendo en este momento que muy bien está haciendo una recuperación de esa posición que le está generando la economía, que es deterioro del patrimonio. Pero es por eso que nosotros, nuestras estrategias tienen que partir del hecho de que en este momento es sentarnos y ver: estoy usando esta metodología del superávit por revaluación para capitalizar. ¿Cuáles son los efectos? Lo revelo y doy la opinión, y así adicionalmente tengo la posibilidad de hacer una corrección monetaria. Al hacer la corrección monetaria, eso me puede generar una posición en el estado financiero de la compañía. Y esa posición monetaria puede darnos que la empresa se encuentra en una situación de descapitalización o va en vía de una descapitalización. Pero fíjese que cuando hacía mención de las encuestas que hicimos y las entrevistas que hicimos antes con los registradores mercantiles, nos percatamos de un asunto, y está bien claro dentro de lo que es el Código de Comercio y la Resolución 19. Nosotros, dentro de nuestra área, corrección monetaria, entendemos que es sencillamente corregir el valor del capital social por el ajuste por inflación al capital social. En la resolución 19 y para el registrador mercantil, la corrección monetaria implica un incremento de capital, y todo incremento de capital para ellos es un incremento de activos, y fíjense que es distinto a nuestra situación. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros vamos a hacer una corrección monetaria, el registrador mercantil dice: ah, te acepto la corrección monetaria, y nosotros vamos con nuestro concepto de corrección monetaria. Pero entonces el registrador dice: pero tráeme un avalúo, porque él quiere ver la corrección monetaria, él no quiere ver cuánto se aumenta el capital social por el ajuste por inflación al capital social, sino cuánto aumentaron los activos, porque para él aumento de capital es entrada de activos. Lo que nos estamos consiguiendo con eso, licenciado, es que para el registrador, la condición de tener un avalúo en sus manos es lo que le prela a él para poder indicar que estaba una corrección monetaria. Y acabamos nosotros de escuchar a los anteriores panelistas, donde hacemos la diferenciación. Para nosotros, las entrevistas que hemos tenido, lo que nos da a entender es que hay
errores de conceptualización al momento de hacer la evaluación. No estamos Son diciendo, condiciones de claro, tema. y no estoy diciendo con esto que el registrador tiene que tener una visión de financista, o de financiero, o de contador, tiene que tener su posición, pero creo que debe haber un acercamiento para unificar criterios a la hora de hacer la evaluación respectiva de ese respectivo de decisión de aumento de capital. Entonces ya tenemos 3 estrategias: revelación cuando preparo, evaluación para determinar si tengo una opinión modificada o qué tipo de opinión voy a dar, y para efectos de lo que digamos las 2 interpretaciones que hay sobre el término corrección, un acercamiento a los registros para ver cómo resolver. Es importante para eso, si vamos a estar a la opción de la corrección, siempre evaluar el estado financiero del cierre inmediatamente anterior. Por lo que explicábamos anteriormente, tenemos que ver cuál es el efecto que estamos teniendo en el patrimonio producto de utilizar la metodología de la corrección monetaria. Listo, fíjense que salieron entonces nuestras estrategias para nuestra actuación. Si a usted le piden que va a preparar un estado financiero de antes y después de un superávit, de una capitalidad superávit, usted tiene que revelar. La estrategia es revelar. Si usted va a preparar unos estados financieros al cierre y tiene incorporado un incremento de capital por capitalización de superávit, usted tiene que revelar, usted tiene que describir ahí realmente lo que hizo la empresa. Y si usted va a auditar un estado financiero que tiene un superávit por revaluación como base para un aumento de capital, entonces usted va a tener que evaluar dentro de los términos de materialidad y todas las cosas que tenemos en auditoría para ver cuál es el tipo de opinión que va a dictar. Esas son. Y la última que quedamos como conglomerado es de una u otra manera hacer un acercamiento al registrador mercantil no para hacerles cambiar la visión que tienen ellos del concepto, sino saber cuáles son los requerimientos para esos casos, porque tenemos varios casos ahí que están fuera de la resolución 19, que en la resolución 19, si yo aumento con efectivo o aumento con bienes, ahí está. Si yo cambio el valor, para nosotros el valor del capital social, pero para ellos el valor del activo también está, lo llaman corrección. A ellos lo llaman corrección cualquier cambio de valor, pero en el activo, para ellos no es en el patrimonio, para nosotros corrección es cambio en el capital. Y está la acreencia, pero fíjense que no está el decreto de dividendos en acciones, eso es la importante. capitalización de las utilidades como tal, utilidades líquidas y recaudadas, bajo ese concepto. Es importante eso que, repito, insisto, nuestro gremio no está buscando hacer un cambio de funciones dentro del SAREN. Lo que estamos es teniendo como a colación, o trayendo a colación de que tenemos que hacer un acercamiento para nosotros mismos hacer la explicación. Tenemos el caso en el registro mercantil, primero aquí en el Estado de Aragua también están aceptando los estados financieros con la capitalización de superávit por revaluación. Y tenemos la experiencia en el Estado Carabobo de que hubo un acercamiento con el registrador mercantil de un registro con el gremio y se le hizo del conocimiento de hacer la diferenciación entre corrección monetaria y superávit por revaluación. Porque esto pasa a ser de lo más importante porque hay términos que se han confundido dentro de esa resolución que tienen una sección contable y una sección legal, vamos a llamarla de una manera, que es lo que ha traído a lo mejor este tipo de confusiones, que es el término, me acuerdo, de visado. Que el visado para nosotros es que nuestra actuación pase por el colegio, mientras que el visado para ellos es que esté firmado por el contador público, ¿no? Y sin embargo la palabra aparece visado ahí y nosotros lo interpretamos a lo mejor de una manera y ellos lo otro. Igual pasa entonces con corrección monetaria. Corrección monetaria para ellos es un cambio en el valor del activo. Corrección monetaria para nosotros es un cambio no en el valor, sino en la expresión monetaria del capital. Porque hay que estar claro con eso. Sí. Fíjese, importante también eso que usted está indicando, licenciado, porque al nosotros hacer la evaluación respectiva de estos términos que se están utilizando, para nosotros lo más importante es la definición clara de corrección monetaria y la definición clara del superávit por revaluación. Porque ambos conceptos lo que pueden hacer es tomar decisiones que no son las más adecuadas. Y fíjense que la última estrategia que nosotros estamos planteando, que es la de corrección monetaria, es importante que en la fecha que ustedes como contadores públicos, desde el punto de vista de revisión o desde el punto de vista de preparación, deben evaluar la condición en que se encuentra el patrimonio en ese momento. Porque las estrategias siguen estando. Tenemos embujes de pérdida,
tenemos lo de la capitalización de la creencia y tenemos otro elemento como es la asunción de pérdidas, con el fin de que en el momento que estemos haciendo esa revisión podamos nosotros decirle a la junta directiva: mira por dónde vas, mira lo que te puede esperar para que tú tengas las estrategias indicadas para evitar presentar un estado financiero que no sea acorde a la realidad de la empresa. Muchísimas gracias entonces, licenciado Vicente. Vamos a abrir ahora el espacio de los micrófonos para que se comuniquen con nosotros con la finalidad de que le hagan preguntas al licenciado Vicente Maurete sobre estas estrategias que él está planteando como válidas en nuestra actuación para cuando la empresa hace una capitalización del superávit por revaluación. A ver, preguntas al respecto. ¿Nos llegan preguntas? Para capitalizar por corrección monetaria, ¿voy a considerar solamente el valor neto de corrección monetaria o solamente la porción de corrección monetaria de propiedad, planta y equipo? Fíjate, muy claro el punto, porque lo que nos explicaban los anteriores panelistas, tú tienes una corrección monetaria, es por una comparación entre un valor que te arroja un avalúo y el valor que te arrojó el capital social actualizado por ajuste por inflación. El menor de los dos es el que tú vas a considerar y ese incremento es el que vas a tomar como aporte, como aumento de capital. No, por el valor de corrección monetaria completo. ¿Cómo? El valor de corrección monetaria completo lo compara con el valor. Es correcto. Aunque incluye una partida que no son propiedad, planta y equipo. No, hacemos la acotación lo que nos dijo el licenciado. La avalúo es sobre propiedad, planta y equipo e intangible. Y la corrección monetaria. ¿Correcto? Correcto. Por eso, tengo una duda. Si el avalúo no se hace sobre propiedad, planta y equipo y la corrección monetaria en base a un valor de activo no monetario, activo neto, la comparación para determinar cuál va a ser mi comparación para decir que el valor de mercado es menor es el valor de corrección monetaria, propiedad, planta y equipo, nada más, o el valor de corrección monetaria neto, completo. Acuérdate que la evaluación del estado financiero es integral. Es correcto. Entonces tú tienes que hacer esa comparación de manera integral. Está integrado. A ver, vamos a puntualizar. Yo tengo un proceso de corrección. La estrategia está que el valor del avalúo sirva para el proceso de corrección monetaria, no que el valor del avalúo lleve un proceso de superávit por de capitalización de superávit por revaluación. O sea, ¿por qué? Porque cuando se hace el avalúo, el monto del avalúo de una u otra manera está dentro del proceso de inflación. Lo único es que cuando yo hago un proceso de inflación por unos INPC voy a tener un valor y el avalúo va a tener otro. ¿Cuál voy a seleccionar? Me dice la norma, el menor de los dos por prudencia. Pero eso en el patrimonio, eso es en el activo. En el patrimonio la cosa es distinta. La actualización del capital social, que es el monto que se utiliza para la corrección, es un bloque completo. No se puede subdividir. Claro, yo pudiera a lo mejor decir, bueno, este pedacito es por el aumento de los activos y este pedacito es por otra cosa. Eso a lo mejor yo pudiera, qué sé yo, hacer esa división, ¿no? Pero el bloque se debe tomar completo. O sea, es por lo menos lo que está en norma. Eso es el deber ser. Que lo hagan de otra manera, volvemos otra vez. Debemos revelar como contadores o debemos evaluar como auditores. Con la materialidad y la revelación respectiva. Bueno, con esto cerramos nuestra tercera... Una pregunta. Pregunta. Ok, buenos días. Yo creo que yo sí voy a ser abogado del diablo. No voy a hacer el papel de abogado del diablo. Pero si nosotros estamos trabajando dos metodologías que son totalmente distintas, cuando hablamos de un avalúo, cuando hablamos de un análisis por índice financiero, por índice de inflacionario, y vamos a la realidad de la empresa, si queremos verdaderamente reflejar cuál es la realidad de la empresa, ¿por qué yo de considerar primeramente una revalorización que pueda hacerse a través de los índices por inflación y no un avalúo, cuando el avalúo se utiliza una metodología profesional, unas técnicas profesionales de sistema? Sí va a dar, como ya se planteó, una revalorización del activo por superávit, pero el hecho de que ese valor no se considere por la norma materializable es un aumento que existe en la empresa. O sea, es un valor, es una maquinaria que tiene un nuevo valor que está relacionado con el costo de adquisición en ese momento que tenga la empresa. ¿Por qué yo no puedo considerarlo materializado? O sea, ¿por
¿Cuál es la razón? ¿Es porque la norma lo dice? ¿O simplemente yo no puedo ajustar la empresa a la realidad económica del país a través de los Fíjate, yo creo que ahí lo importante es destacar que nosotros, como lo dijimos inicialmente, no estamos acá para decir si procede o no procede el superávit por evaluación. Bien es cierto que las empresas, bajo las circunstancias que tienen en este momento, cuando se evalúa su posición, tomando en consideración el ajuste por inflación y por la conversión, hay un valor virtuado a la información, y el superávit por evaluación o la evalúo es el que me acerca en ello. Pero nos estamos diciendo que nosotros tenemos que actuar de una manera apegada a las normas y no tener una camisa de fuerza con la empresa donde le digamos, mira, no lo hagas, sí, ya hazlo, pero debemos hacer las respectivas revelaciones y cuantificaciones para hacer la calificación. Y una cosa importante es que no hemos conseguido que, si nos está pasando con el SAREN, cuando le vamos a explicar, también nos pasa con la banca. En la banca, cuando entregamos el estado financiero, nos estamos explicando al ejecutivo de cuenta dónde está la información dentro de las notas revelatorias que me pueden dar la posición que él está buscando para la evaluación del crédito respectivo, o la confiabilidad de las cifras que le estamos entregando para una evaluación crediticia. Entonces, en este momento lo que dijimos inicialmente, no estamos hablando de un proceso en el cual estamos diciéndole a la empresa no lo hagas, porque más de uno lo que está en este momento evaluando que ante la situación que se está consiguiendo esa es la manera como él puede reflejar una información más cercana a la realidad. Pero que tenemos que hacer como contadores públicos a una figura de preparación de estado financiero o de auditor las respectivas revelaciones correspondientes, porque está establecido por la federación que no cumple con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Claro, ahí es la lucha entre lo realizado y lo no realizado. ¿Por qué el superávit por revaluación se considera no realizado? Porque es una evaluación que se ha hecho a una partida o a un grupo de partidas, y solamente la norma lo considera realizado si yo lo vendo, sin duda alguna voy a tener, o si lo utilizo, porque me va a generar el beneficio correspondiente. O sea, ese beneficio del superávit solamente lo puedo demostrar de esa manera. En cambio, cuando hay un aumento no es un aumento, cuando hay un mayor importe en las partidas de los estados financieros producto del ajuste por inflación, no hay una característica de mayor valor, sino una mayor expresión o una menor expresión, dependiendo si aumenta o disminuye, y por lo tanto eso se considera, no digamos realizado, porque no estamos hablando, sino la expresión monetaria del momento adecuada para decir que sea el capital. Es decir, el capital no es que aumentó. Cuando hacemos ajuste por inflación, el capital no es que aumentó, sino que el capital nosotros lo hemos expresado de una manera distinta, una moneda del poder adquisitivo distinto. Y eso sí se hace de manera integral a todas las partidas. En cambio, el problema del superávit por revaluación es que sí representa un mayor valor. ¿Qué es el problema del registrador mercantil? Que él ve los dos, él los ve como un incremento de mayor valor. Pero lo que usted apunta es válido. ¿Es un valor? Sí, es un valor. Lo que estamos buscando nosotros es que el valor del ajuste el valor de la revaluación es un elemento que se puede considerar dentro del concepto de corrección monetaria, porque cuando se hace el ajuste por inflación, el importe del activo va a aumentar o va a disminuir, y es un monto que yo puedo utilizar para comparar tal y como me lo dice el ajuste por inflación. Entonces ahí debemos estar pendientes de eso. El ajuste por inflación no representa un mayor valor del activo realmente, sino una forma distinta de expresarlo. La revaluación sí representa un mayor valor de activo, y esa es la condición para darle la característica de realizado o no realizado. Fíjense que es importante, y complementando lo que hablábamos inicialmente con esta nueva publicación que hubo de los INPC, que teníamos tanto tiempo, 3 años o más de 3 años sin ser publicado, y nos hemos tenido que sentar a hacer ejercicio en este momento para ver cuáles son los impactos en función a eso índice, que no es el tema de hoy, pero que nos puede a nosotros llevar a ello, porque esa determinación tenemos que hacerla, porque ya tenemos unos estados financieros que fueron ya auditados y fueron efectuados atendiendo la normativa que en el momento teníamos, que era bajo la INPC, con una consideración de los valores econométricos. Con esto entonces damos por cerrado nuestra tercera sección sobre las estrategias, de las cuales nos quedaron claras 3 posiciones al respecto. Cuando vamos a preparar estados financieros, debemos revelar todo lo que la entidad realizó para llevar a cabo y tener esos valores. Cuando vamos a preparar estados financieros al cierre, tenemos que igual
revelar al respecto. Cuando vamos a auditar tenemos que evaluar la materialidad para darle modificación en opinión de ser el caso, y por supuesto como conglomerado, como todos juntos, como colegio, como federación, debemos de una u otra manera hacer acercamiento a los registradores para, no, insisto, no para que cambien ellos su visión de lo que tienen, sino sencillamente que lo que soliciten no genere, digamos, esta confusión que se ha llevado a cabo. Que es la situación en que en este momento nos busque y estemos en una situación actual, que es la manera por la cual nosotros vamos a poder actuar, por lo menos apegado a las normas y por lo menos con una revisión adecuada. Así es, recordemos que las normas están hechas para un mercado normal, para una situación normal, y nosotros tenemos unas situaciones particulares y que entonces a veces las normas no van a poder regularlas, porque la norma trabaja con la generalidad, no con la particularidad. Para la particularidad tiene que prevalecer el juicio profesional, así de sencillo. Bueno, nos vamos a nuestro tercer corte. ¿Hay una pregunta? Hablar un poco de la publicación de los INPC y el efecto fiscal. Bueno, eso va a una parte. Ese es nuestro tercer programa. No, pero vamos a darle un paso a eso. Vamos a repetir entonces el ir a negro, nos vamos entonces a un corte, y cuando regresemos vamos a estar trabajando con una mesa redonda donde están nuestros tres panelistas. Vamos a exponer un caso, y de ese caso entonces vamos a ver cuáles son las opciones que tenemos basados en esas estrategias que hemos planteado, y que nos mantengamos dentro del elemento de buenas prácticas y por lo tanto dentro de normas y principios.